Gracias por compartir. Dios es bueno. Bueno, dijimos que el capítulo 3 de Filipenses, es un capítulo autobiográfico del apóstol Pablo. Y en él vimos 3 aspectos de su vida, y este es el último aspecto de su vida. Ya vimos el ¿qué? No vimos nada. Sí, ya vimos el pasado del apóstol Pablo. Y cuando Jesús tuvo su encuentro con Cristo, sus valores cambiaron. Y hablamos de Pablo como el contador, sus ganancias y sus pérdidas. Todo lo que consideraba ganancia lo consideró después como más que pérdida, como basura, ¿verdad? Y luego tenemos el presente, que era Pablo el atleta. Sigo a la meta, ¿verdad? Voy a la meta. Y hoy vamos a ver a Pablo, ¿qué cosa? ¿Tienen en sus notas pasadas? Si las tienen ahí. El extranjero, ¿verdad? Porque él está viendo ahora hacia su futuro. Él dice que somos extranjeros. Pero antes de que continuemos, aquí tenemos una parejita bien guapa. Steven, ¿verdad? Y Michelle. Mucho gusto, bienvenidos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Y andaban 2 pequeñitos por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los niños? Matías y Madeline. Madeline. Muy bien. ¿Cuántos años tienen los niños? 6 años y Matías tiene 3. Wow. Felicidades. Cuídenlos bien. Tráiganlos siempre aquí, que van a aprender mucho del Señor. Dios les bendiga. Bienvenidos. Muy bien. ¿Cómo se llaman los muchachos? Se llaman Matías y Madeline. No, estos 2 muchachos. Michelle y Steven. Así es. Así cuando terminemos, se aseguran de que se presentan con ellos para que conozcan más de la familia de Rancho Naz. Muy bien, ¿hay anuncios para este viernes? ¿Qué tenemos el viernes? Hay reunión de damas, ¿verdad? Reunión de damas a las 7. Y usted está invitada, hermana, no hay límite de edad. Y este viernes a las 7, y está invitada a venir y que traiga un bocadillo sabroso para compartir. Si no trae un bocadillo, todavía puede traer su boquita para comer algo. Pero no se quede, venga. Dicen por ahí que donde comen uno, comen 2. ¿Verdad? Que usted venga. Este viernes a las 7 de la tarde. Y el sábado, pero ya si no se registró, me imagino que ya no se registró. El sábado es reunión de parejas también. Y no sé a qué hora, ¿a las 5? ¿A qué hora es? ¿A las 5? Ok. Y ya tiene la dirección porque no me la sé. Es un lugar muy bonito. Bueno, es un lugar muy bonito. Yo sé que donde viven los hermanos Anguiano, el salón ahí parece de la comunidad, lo van a usar para ello. Muy bien. Entonces, ¿ya vimos el qué de Pablo? Y el presente. Y ahora vamos a ver el futuro. Pablo, el extranjero. Nosotros también somos extranjeros, ¿verdad? Vamos a ver. Clemente, ¿quieres leer ese pasaje? ¿Te alcanza desde allá? Sí. Ok.
Amén. Qué bonito pasaje, ¿verdad? ¿Saben? ¿Vieron las partes que están enfatizadas, verdad? Son muy importantes. El apóstol Pablo habla que está llorando, aún lo digo llorando. Ahora, dijimos que la carta a los Filipenses es una carta de gozo a pesar de las circunstancias. Y el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba disfrutando en un paraíso, en un calabozo estaba. No estaba disfrutando nada, estaba preso. Pero dijimos que las circunstancias no determinaban el gozo del apóstol y no deben determinar el gozo nuestro tampoco. Porque las circunstancias a veces vienen, y estaba leyendo ahora de circunstancias, y es interesante, pero un día, tal vez un mensaje voy a compartir, pero estoy leyendo acerca de circunstancias. Entonces, pero sin embargo, el apóstol Pablo está llorando, pero no estaba llorando por su situación. Él no estaba llorando por él. Más bien, él era un hombre con una mente determinada y sus circunstancias no lo desanimaban. Pero era por la situación en la iglesia, no por su situación. Ya. Entonces, no estaba llorando por algunos, tampoco estaba llorando por lo que algunos cristianos romanos le estaban haciendo. Él tenía una mente sumisa y no permitía que nada, ni la gente, ni las cosas, ni las circunstancias, le robaran el gozo. Lo que sí, como decía, observaba el hermano Clemente, no estaba llorando por él, pero él tenía tenía pena, pues, porque estaban cristianos que se llamaban cristianos, sin embargo, estaban pensando en lo terrenal, que es lo que tienen subrayado, personas que solo piensan en lo terrenal. Y eso es lo que tenía al apóstol Pablo, triste. Porque en vez de estar trabajando en las cosas de Dios, enfatizando las cosas de Dios, sus mentes estaban en lo terrenal. Y ese es el peligro con nosotros hoy. Que estamos en la iglesia, decimos que amamos a Dios, pero las cosas de la tierra como que nos tienen bien controladitos. Eso preocupaba al apóstol Pablo con respecto a la iglesia en Filipos, pero eso preocupa al Señor con respecto a nosotros. ¿Ve? Porque mientras las cosas del mundo, recuerden la tercera semilla, cayó y nació, pero al final cayó entre zarzas, ¿no? Y la ahogaron. Y estamos, mis amados hermanos, mientras nosotros, a veces no es que nos enreda la zarza, sino que nosotros nos metemos en el zarzal. Bueno, si usted ha crecido en el campo, usted sabe lo que significa meterse en el zarzal. No es nada bonito. Bueno, entonces, aunque no estamos seguros, es posible que en los versículos 18 y 19 que ya vimos, se está describiendo a los judaizantes. Los judaizantes eran los que creían que los creyentes, como ya vimos, los creyentes tenían que asumir que añadir a su fe cristiana las prácticas judías. Eso eran los judaizantes. Y ese era lo que San Pablo estaba combatiendo en Filipenses, en Romanos, en Gálatas y en Efesios. Grupo de personas legalistas, eso se llaman legalistas, que es otro problema en muchas iglesias, el legalismo. Entonces, los judaizantes, dice el apóstol Pablo, eran enemigos de la cruz de Cristo. Que es lo que, dice, ¿dónde está? Son enemigos, dice, llorando que son enemigos, aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ese era el problema. Ellos querían añadir a la fe la ley de Moisés. Es decir, como si lo que Cristo había hecho no estaba completo. Esa era la idea.
Porque si necesitaba observar las prácticas de la ley, entonces lo que Cristo había hecho en la cruz no era suficiente. Pero nosotros sabemos que lo que Cristo es la cruz es suficiente. Paga, cumple con toda la ley. Entonces, estas personas no tenían una mente espiritual, sino una mente fija en lo terrenal. Se estaban aferrando a los rituales y a las creencias, las dos cosas juntas. Ahora, nosotros somos salvos para buenas obras, pero las buenas obras no nos van a dar la salvación, sino las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Hemos sido cambiados para ello. Entonces, la palabra espiritual ha sufrido mucho abuso, como la palabra comunión o compañerismo. Muchas personas piensan que un cristiano espiritual es soñador, es místico, o es impráctico o distante. No sonríe, no es sociable. No. Cuando ora, Señor, en esta noche cambia la voz. Quiere impresionar a Dios. Bueno, yo he estado en oraciones que sí me han impresionado a mí, pero yo no sé si a Dios, pero a mí sí. Porque usan un vocabulario, una lógica, una secuencia de palabras. ¡Wow! ¡Qué bonito! Muchos piensan que eso es ser cristiano. Siente que hay que informarle a Dios lo que Dios ya sabe. Pero tú sabes, Señor, sí, ya sabe. En realidad, es un pobre ejemplo de una vida espiritual verdadera. El cristiano con una mente espiritual piensa más claramente y hace las cosas más eficientemente. Entonces, tener la mente espiritual simplemente quiere decir ver las cosas de la tierra desde la perspectiva del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Creo que la semana pasada hablamos un poquito de eso. Tener la mente espiritual simplemente quiere decir ver las cosas de la tierra desde la perspectiva del cielo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ver las cosas de la tierra desde la perspectiva del cielo? Verlas como Dios las ve. Ok, algunos ejemplos. ¿Cómo ve Dios algunas cosas? Las ve con compasión. Ok, al pecador lo detesta, ¿no? Oh, ama al pecador, si no nosotros estuviéramos perdidos. Ama al pecador. No, lo único, pero sí no ama a los homosexuales, ¿verdad? Ni a los lesbianos, a eso sí no los ama. Tampoco el pecado del mentiroso, tampoco el pecado del adúltero, tampoco el pecado. Entonces, ver las cosas de la tierra. Si se trata de personas, verlas con los ojos con que Dios las ve, con el amor con que Dios los ve, con la compasión con que Dios los ve. Lo más lejos que estén de Dios, lo más compasión que deberíamos de tener de ellos. Porque ellos sí no saben lo que hacen. Ahora nosotros cuando hacemos las cosas, sabemos lo que estamos haciendo. ¿Verdad que sí? Entonces, vemos el pecado, entonces si lo vemos como Dios ve el pecado, entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios odia el pecado. Cuando pensamos en amontonar riquezas y fama y fortuna, ¿qué dice Dios de eso? La vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. Entonces, debemos de ver las cosas materiales como lo que son, necesarias, pero no el centro de nuestra vida. ¿Verdad? Ver las cosas de la tierra, como con los ojos, desde la perspectiva del cielo. Entonces, el cristiano con una mente espiritual no se siente atraído por las cosas de este mundo. Está de moda y ha estado de moda por mucho tiempo. Sí, pero sí, eso no es bíblico. Claro que no. No. Bueno, sí es bíblico. Puede ser rico, millonario. Lo que pasa es que están enseñando hazte millonario como puedas. ¿Verdad? Puedes hacerte millonario,
Ahora, ¿Cómo Dios hizo millonario desde Abraham hasta todo? sí, Dios no está en contra de la prosperidad y Dios prospera, pero el asunto es que la teología de la prosperidad ve a Dios como la lamparita, que la frotas. Eso no es Dios. Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos, pero nos va a prosperar a la medida en que nosotros confiamos y dependemos de Él, yo creo. Es que se ha criticado al católico por las indulgencias que hacían por todos los pecados y por los muertos y por lo que sea. Los cristianos ahora lo están haciendo, ¿cómo es? Que es una apariencia nada más, pero es lo mismo. Sí. Te da tanto si el Señor te da Sí. una indulgencia. Sí, la teología de la prosperidad es usar a Dios, es querer usar a Dios. Hay gente que Dios ha prosperado y lo ha prosperado y son sumamente generosos. El dinero no es el centro de sus vidas, Dios es. Y ese dinero que Dios les ha dado lo usan para bendecir y para la obra. ¿Ya? No usan el dinero para ayudar a las personas, no usan las personas para tener dinero. Claro, es un instrumento para bendecir a otros, para hacer bien. Ahora, no nos confundamos. Cualquier rico puede hacer bien. ¿Verdad? Y hay quienes ni creen en Dios, son millonarios y dan para causas buenas. Tenemos que tener cuidado también. Entonces, otra vez, nosotros no damos para ganarnos el favor de Dios. Si Dios nos prospera y damos, no damos para ganarnos el favor de Dios, damos porque ya estamos bendecidos por Dios. ¿Verdad? Podemos decir de Cornelio, ¿no? ¿Qué hizo Cornelio? Cornelio no era cristiano, era mundano y Oh, oraba y oraba. pero creía en Dios, dice la Biblia que era piadoso. Pues sí, el diablo también cree. No, pero este hombre sí, creía en Dios. Perdone. No, ¿verdad? Me refiero a que Dios miró el corazón de este hombre. O sea, estamos hablando de ricos, hay ricos fundadores. Sí, Y yo he dicho que hay ricos más cristianos que muchos de nosotros los cristianos, que actúan mejor, ¿sí, verdad? Y Cornelio es un ejemplo de todo ya. eso. Más sin embargo, el Señor le habló a Pedro y todos sabemos todo lo que hizo para llevarle el evangelio. Pues le habló primero a Cornelio. Sí, correcto. Le vio primero a Cornelio. ¿Verdad? A Cornelio le dijo, ve, busca a Pedro. En otras palabras, hay muchas personas allá afuera que son más piadosas que nosotros. Son más sensibles a la voz de Dios que nosotros. Y Cornelio es un ejemplo de esos. Ya. Entonces, el cristiano con una mente espiritual entonces no se siente atraído por las cosas del mundo. Toma sus decisiones basadas en valores eternos y no en las modas de la sociedad. Por ejemplo, Lot, cuando se separó de Abraham, ¿qué escogió? Escogió lo más fértil. Las llanuras verdes, porque sus valores eran mundanos. Valores eran mundanos. Eso está próspero, voy para allá. Moisés, por el otro lado, ¿qué hizo? Despreció el ser el heredero del reino de Egipto para convertirse en un miserable miembro de la comunidad hebrea. Ya, déjeme ver. Dice, los cristianos, los cristianos tenemos doble ciudadanía, en el cielo y en la tierra. Nuestra ciudadanía en el cielo debe hacernos mejores ciudadanos aquí en la tierra. ¿Verdad que sí? Claro. Y ahí tenemos a Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Job se fue en busca de. Moisés dejó todo. ¿Ve la diferencia entre ambos? Job se fue en busca de las llanuras fértiles y verdes. Digo, Lot, ¿quién dije yo? ¿Y quién es? Entonces, Lot escoge las llanuras fértiles y verdes del Jordán.
va en busca de la prosperidad. Moisés deja la prosperidad. Qué diferencia, ¿verdad? Y se va al desierto. Y se va al desierto por 40 años. El Señor Jesús dice, ¿de qué sirve que el hombre y pierda su alma? Entonces, más nuestra ciudadanía, dice el apóstol, está en los cielos. La palabra ciudadanía en griego es la palabra que se usa en inglés para política. Entonces, la idea es que tiene que ver con el comportamiento como ciudadanos de una nación. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiere ver cómo yo soy ciudadano, usted es ciudadano del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿debemos comportarnos como ciudadanos de la tierra? Del cielo. Una extensión del cielo. Somos embajadores. Creo que vimos la semana pasada, ¿no? Que un niño que nacía en Filipos, o es de hoy, yo no sé, era un ciudadano romano, aunque estaba a gran distancia de Roma. Y Pablo, ¿recuerdan cuando lo azotaron y todo? Porque no pensaban que era romano, y cuando Pablo le dice, ¿así tratan a un ciudadano romano ustedes? Ahí en Filipos fue eso. Y se asustaron. Ahora, cuando yo viajo a mi país donde nacimiento, porque este es mi país de adopción, yo viajo con pasaporte americano. Soy ciudadano de Estados Unidos en mi país. Soy ciudadano de Estados Unidos, allá. Soy extranjero en mi país. Así es. Y usted y yo somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía. Entonces, si yo soy ciudadano de Estados Unidos allá, entonces debo comportarme como uno, representar bien el país. Si soy ciudadano nicaragüense aquí, debo comportarme como un ciudadano. Pero no digo como nicaragüense, debo reportarme de tal manera que represente bien a mi país. Pero yo he adoptado esta ciudadanía, entonces debo de vivir en este país como ciudadano de este país. Soy extranjero, pero ciudadano. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, nosotros somos extranjeros aquí y ciudadanos del reino. Entonces, la idea de la palabra ciudadanía es que debemos de comportarnos como ciudadanos del reino. Así, el reino. Pablo nos estaba animando a tener la mente espiritual, nos estaba animando a tener la mente espiritual, y lo hizo señalando las características del cristiano cuya ciudadanía está en el cielo. Ahora, y estas son algunas de las características. Primero, nuestros nombres están en el registro del cielo. Eso es lo que era de hoy. Era de hoy. Porque como decía, los ciudadanos de Filipos tenían los privilegios de ser ciudadanos romanos, aunque estaban lejos de Roma. Cuando un niño nacía en Filipos, era importante que su nombre se registrara en los récords legales. Porque si no lo hacía, entonces sí que quedaba en el aire. Muchos padres aquí registran a sus niños, si son mexicanos, los registran en el consulado. Sí, y van a ser ciudadanos mexicanos también. Exactamente. Entonces, es lo que hacían los residentes de Filipos. Tenían que registrar a sus niños para asegurarse que su nombre estaba en el libro grande. Eran ciudadanos romanos. Tenían todos los derechos, las protecciones, los privilegios, etc. Y cuando nosotros, como cuando éramos pecadores, nos arrepentimos y confiamos en Cristo, nos convertimos en ciudadanos del cielo. Qué bonito, ¿verdad? Dice el apóstol, te ruego, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres escritos en el libro de la vida. Cuando usted y yo le damos nuestra vida a Cristo, nacemos de nuevo, ¿qué cree? Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Qué bonito. La ciudadanía es importante, muy importante. Cuando
Cuando antes en el imperio anterior en mi país, era imperio creo, la dictadura anterior. La dictadura de Somoza. Sí, decía en el pasaporte atrás, el portador de este pasaporte no puede viajar a este y a este país. Sí, todos los países comunistas no podían entrar. Porque Somoza no era comunista. Era capitalista, pero no era comunista. Era un dictador, pero no era comunista. Sí, era un dictador capitalista. Correcto. De controla, ¿verdad? Pero entonces, ser ciudadano es importante. Ahora, nosotros somos ciudadanos del reino y nuestro pasaporte tiene también sus limitaciones. Así es. Exactamente. Tiene sus limitaciones. ¿Ustedes han leído la fábula o novela del hombre sin país? Men Without a Country. El hombre sin un país. Este es un hombre que maldijo a su propio país. Lo maldijo. Y como maldijo a su país, entonces fue sentenciado a vivir en un barco y no ver nunca jamás la tierra que lo había visto nacer. Ni siquiera escuchar el nombre o tener noticias de cómo el país estaba progresando. Pasó 56 años en una jornada sin fin de barco a barco y de mar a mar. Hasta que murió y fue sepultado en el mar. Fue un hombre sin país. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nosotros tenemos un país. Y tenemos una ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos escritos los nombres en el libro de la vida y esto determina la entrada final a la patria celestial. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tiene su pasaporte? ¿Tiene su pasaporte? Dice que es ciudadano del reino, tiene doble ciudadanía, pero ser ciudadano del cielo dice que debemos de ser mejores ciudadanos en la tierra, ¿verdad? Entonces, así será con nuestra vida en nuestra entrada al cielo, porque hemos confiado en Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y entraremos a la gloria únicamente por sus méritos e intersección. Quítenle en ese por. Sí. Esa intersección está mal escrita, pastor. Es intercesión. Sí, ya, usted corríjalo. Ustedes corríjanla. Está bueno. No es la intersección, ¿verdad? No sé yo. Pues puede ser encontrarnos, nuestras vidas fueron intersectadas por Cristo, hermano. ¿No? Ajá, su vida fue intersectada. Le buscamos, hermana, le buscamos, lo acomodamos, no hay problema. De que lo acomodamos. No solamente nosotros tenemos nuestros nombres en el registro celestial, pero también nosotros hablamos el idioma celestial. En Nicaragua se habla el español nicaragüense, porque cada país tiene su español, ¿verdad? En México se habla español mexicano. En Puerto Rico el español puertorriqueño. En Colombia el colombiano. Los muchachos son de Colombia. En Puerto Rico el puertorriqueño. Pero mira, chico, ¿qué le pasa? No sabe. El puertorriqueño y el cubano están bien cerquita. Bueno, los que piensan en lo terrenal, hablan de lo terrenal. Después de todo, lo que sale de sus bocas revela lo que está en sus corazones. Eso dice la palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, yo platico muy a menudo con el hermano Rubén. ¿Vieron que vino el domingo?
Resucitaste, papá. El 90% de la conversación con hermano Rubén tiene que ver con Dios o con la obra de Dios. No piensa en lo terrenal. Su conversación tiene que ver con Dios. La persona no salva, no entiende las cosas del Espíritu de Dios. ¿Verdad que eso es lo que dice la palabra? Ellos son del mundo, dice el apóstol, por eso hablan del mundo. Y el mundo lo oye. Son del mundo. Pero los ciudadanos del cielo entendemos las cosas espirituales y disfrutamos hablar de ellas. Nosotros somos de Dios. Que conoce a Dios nos oye. Hablamos el mismo idioma. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La gente del mundo se entiende y nosotros nos entendemos y nos identificamos. En el mercado, en la escuela, casi en todas partes pueden identificar a un cristiano, porque otro cristiano escucha, este suena, tiene un vocabulario diferente. Ya. Entonces, hablar el lenguaje celestial no solamente incluye lo que decimos, sino cómo lo decimos. Hermano, usted tiene que arrepentirse, usted es cristiano y vive como mundano. Eso es cierto, pero depende cómo se diga, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Dice, el cristiano con la mente espiritual tiene cuidado de hablar de la manera que glorifica a Dios. Es decir, decir la verdad no necesariamente es, como decimos, lo puse en su lugar o la puse en su lugar. No. Dice la palabra que debemos de hablar la verdad, ¿cómo? En amor. En amor. Y la gente sabe cuando les amamos y los corregimos. Y la gente sabe cuando nada más los traemos cortitos. Sea vuestra palabra. ¿Quiere alguien leer eso? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A veces, yo no sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado. He respondido como no debo responder. A mis hijos, a mi esposa y tal vez a ustedes. Porque no estamos poniendo atención. Hermana Ruth, ¿quiere leer eso? ¿Le llegan los ojos desde allá? Sí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No es decir la verdad, pero dice, sepamos cómo responder a fin de dar gracia a los oyentes. Si ayudamos a la persona a salir del error, qué maravilloso. Pero si le atacamos por estar en el error, le vamos probablemente a hundir más. Entonces, nosotros podemos llegar al pozo y extender la mano y sacar a la persona, o podemos llegar al pozo y extender la mano y mantenerla en el pozo. Es el mismo gesto con diferentes resultados. Pero también, no solamente, ¿qué hemos hecho ya? Tenemos el nombre allá. Y luego hablamos, tenemos el lenguaje del cielo. Entonces, pero también, ¿qué hacemos? Obedecemos las leyes del cielo. También obedecemos las leyes de aquí de la tierra, ¿verdad? Tenemos que Pues, a veces. Yo sé que ustedes no se pasan las luces rojas, pero sin tirar piedras, niña.
ella se estaba componiendo la garganta. Los cristianos de Filipos eran gobernados por la ley romana, no la griega. Muy importante, porque ¿de dónde eran ciudadanos? De Roma. ¿Cuál ley se aplicaba a ellos, la griega o la romana? La romana. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. ¿Cuál ley es la que rige? Debe regir la del cielo, ¿verdad? Entonces, en Efesios 3:17, Pablo advierte a los creyentes en Filipos en contra de imitar a los ciudadanos equivocados. Y él dice, sed imitadores de mí. ¿Verdad? Sed imitadores de mí. Ahora, Pablo era el seguidor de Cristo. Y no estaba tratando de ser el modelo por excelencia. Pero lo que está diciendo, como yo sigo a Cristo, sigan ustedes también. Sigan a Cristo. Entonces, la vida de Pablo estaba gobernada por las leyes del cielo. Y esto es lo que lo hacía diferente. Pablo estaba obedeciendo las leyes de Dios. Es triste pensar que hay quienes profesan ser ciudadanos del reino, pero no lo demuestran con sus vidas. Pueden ser celosos de las actividades religiosas. Ahora, recuerde, hay quienes somos celosos de la iglesia, de nuestras actividades religiosas, de nuestros programas. Y en el proceso podemos lastimar, ofender y hacer todas esas cosas que no glorifican a Dios ni edifican a los oyentes. ¿Ok? ¿Seguimos? Somos leales a la causa de Cristo. Pues sí, del cielo. No me despierte, hermana. Déjeme dormir en paz, por favor. El tema de la Biblia es la cruz de Cristo. Yo no sé si ustedes sabían eso. Ese es el corazón del Evangelio. Es la fuente suprema de alabanza en el cielo. Y es lo que tenemos ahí. Hermana Lili, ¿puede leer desde allá? ¿Sí? A ver. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Somos leales a la causa del cielo. Y Cristo es. Y su muerte en la cruz es lo que el cielo exalta. El Señor Jesús dijo, si ustedes me levantan, yo los voy a traer. Yo les mencionaba, creo que el domingo fue, un día de estos les mencioné, que Jimmy Swaggart, el corazón del mensaje de Jimmy Swaggart es la cruz. La cruz. Y el ministerio que tenía de los jóvenes era Crossfire, es decir, decir, Cristo crucificado. Ese es para él el mensaje central. Y es un mensaje que creo que necesitamos tener en mente. La cruz condena lo que el mundo valora. Hablando de la cruz es la prueba del amor de Dios por nosotros, los pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la cruz condena lo que el mundo valora. Juzga a la humanidad y pronuncia el verdadero veredicto, culpable. ¿De qué manera eran enemigos de la cruz de Cristo los judaizantes, o por qué sería la pregunta más clara? ¿Por qué los judaizantes, los que creían que debía añadirse a las prácticas judías a la fe cristiana, por qué eran enemigos de la cruz de Cristo, creen ustedes? Pastor, porque ellos estaban haciendo
Ok. Entonces, por eso es que, ¿verdad? Pablo está combatiendo a los judaizantes. Sí, realmente la cruz terminó con la religión del Antiguo Testamento, con la ley. Entonces, cuando el velo del templo fue roto en dos, Dios anunció que la única manera de llegar a Dios era a través de Cristo. Y eso pues no lo podían aceptar ellos. Cuando Cristo dijo consumado es, Él hizo sacrificio por los pecados y por lo tanto terminó con todo el sistema sacrificial. Ya no más sacrificios, porque Él hizo un sacrificio para siempre. Con su muerte y resurrección Jesús logra una circuncisión espiritual que hizo necesaria la circuncisión física. Todo lo que los judaizantes abogaban había sido eliminado por la muerte de Cristo en la cruz. Por eso eran enemigos de la cruz de Cristo. Porque ellos querían volver a implementar todo aquello que Jesús había cancelado. Imagínese que usted pague sus biles, los cancele 100% y luego recibe una carta. Te mandamos a colección porque no has pagado. ¿No? Usted está pagado. Está pagado. El enemigo no puede mandarnos una carta de colección. Está pagado completamente. Entonces Cristo derrumbó la pared de separación entre judíos y gentiles. Y los judaizantes estaban reconstruyendo la pared. Es decir, la pared que había sido derrumbada, lo estaban levantando. Escribiendo yo sobre la iglesia, no sé, pero ha habido una tremenda tensión entre los grupos étnicos de Estados Unidos en la iglesia y la iglesia blanca, dominante. Ellos dicen algunos, no todos, para que la iglesia tenemos que estar todos juntos. Blancos, negros, amarillos, morenos, todos debemos estar juntos. Yo escribí un artículo y le dije, ustedes nos están diciendo, ustedes lo que están haciendo es anulando lo que Dios hizo. ¿Usted cree que Dios hizo latinos, negros y nada más para después derretirlos juntos? No, porque Dios es diverso y Él quiso crearnos juntos. Yo soy, lo que Dios quiere que yo sea cuando le adoro como yo soy. Entonces, ustedes me están diciendo que yo debo circuncidarme para poder circuncidar mi cultura, circuncidar quien yo soy en la sociedad para ser parte de esto. No les gustó, pero ni modo. Yo me meto en problemas porque tengo la boca grande. Yo no sé si estoy glorificando a Dios con eso. Estamos anticipando del cielo, el cielo del Señor, ¿verdad? Sí. Los judaizantes estaban viviendo en el tiempo pasado tratando, ¿no está eso? No, los judaizantes estaban viviendo, los verdaderos cristianos viven en el tiempo futuro anticipando el retorno de su Salvador. Pero ¿estamos anticipando el cielo del Señor? Sí, ¿verdad? Pero es que los judaizantes estaban viviendo en el tiempo pasado, tratando de que los creyentes de Filipos regresaran a lo de Moisés. Eso es, ¿verdad? No está ahí, pero ¿lo tienen o no lo tienen? Los judaizantes estaban viviendo el tiempo aquí. Sí, en tiempo pasado. Ajá, en tiempo pasado. Tratando que los creyentes de Filipos regresaran a la ley de Moisés. ¿Verdad? Los verdaderos cristianos viven en el tiempo futuro, anticipando el retorno de su Salvador. Y ahí dice, ahí está el pasaje 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos gente de ayer, somos de gente de mañana. Muy latinos, ¿verdad? Mañana lo hago. Mañana. Entonces, es la anticipación de la venida de Cristo que motiva al creyente con una mente espiritual. Y eso tiene sentido. Si estamos viajando hacia
hacia la patria, entonces eso debe anticipar que Cristo viene, debe motivarnos a tener una mente espiritual. Sencillo así, ¿verdad? Sí, hay una tremenda energía en el poder presente de una esperanza futura. Abraham esperaba una ciudad y estuvo contento viviendo bajo una carpa, porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Debido a que Moisés buscó la recompensa del cielo, estuvo dispuesto a abandonar los tesoros de la tierra. Jesús estuvo dispuesto a soportar la cruz por la gloria que le anticipaba. El hecho de que Cristo viene otra vez es un motivo para vivir una vida y servicio dedicado a Dios el día de hoy. ¿Verdad que sí? Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conclusión. El ciudadano del cielo que vive en la tierra nunca se desanima porque sabe que un día de esto su Señor volverá otra vez. No se me olvida nunca un hermano que asistía, o creo asiste todavía a la iglesia Southgate. Lo encontré y practicando de alguna manera u otra. ¿Recuerdan cuando en el 2008 cuando miles y miles de personas perdieron sus casas? Le dije, hermano, ¿y cómo está? ¿Cómo le va con su casita? Me dijo, hermano, la perdí. La perdí. Pero me dice, hermano, estoy rentando un apartamento. Y dice, pero pues, solo una casa. Solo era una casa. Mi corazón no está en la casa. Mi corazón está, y mi fe está en Dios. Entonces podemos enfrentar los momentos más difíciles, las pruebas más difíciles, cuando nosotros sabemos que esto es temporal. Esto es temporal. Yeah. Cuando escucho muy regularmente, y les he compartido, en las noches mi hijo pone su computadora a alto volumen, los cantos con grande sed. Alcancé salvación. En inglés es It is well with my soul. Suena tan bonito. Está bien, mi alma está bien, mi alma está bien. Mi cuerpo estará inmóvil, mi alma está bien. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Ciudadano del cielo que vive en la tierra. Nunca se desanima porque sabe que un día de esto su Señor volverá otra vez. Yo soy hijo de Dios. Hace fielmente lo que el Señor le encomendó, no sea que el Señor regrese y lo encuentre desobediente. El cristiano con una mente espiritual no vive para las cosas de este mundo, anticipa las bendiciones del mundo venidero. Me gusta eso. Vivir en el tiempo futuro significa permitir que Cristo ordene las cosas de la vida de acuerdo con sus prioridades. Tengo a alguien que se comunica muy a menudo conmigo. Es un cristiano nuevo y su vida está siendo revuelta. De veras que sí. Mi último mensaje que le dije, Dios está empezando a intervenir y a interferir en tu vida. Y esa es una de las pruebas de que Dios quiere confirmarnos que Él está en control de nosotros. Y le cité el pensamiento que he citado y que sigue siendo en mi mente un estímulo que dice, la voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te pueda sostener. Y mis amados hermanos, algunas veces Dios va a reordenar las cosas en nuestra vida. Bueno, nosotros pensamos que las está ordenando, nosotros las teníamos desordenadas. Pensamos que Él las está, pero
Y es con mi famoso retiro, ¿no? Calculamos que la casa la terminábamos, estuviera libre, cancelada, pagada, todo en nuestro país para cuando nos retiráramos. El plan era con el pequeñito retiro guardado, el seguro social y todo eso, la hacemos bonito en mi país. Y dice el Señor, de veras, me gustan tus planes. Déjame decirte quién está en control de tus planes. Como dijo el doctor Porter, Dios tiene el derecho de interferir en mi vida. Ojalá que Él tenga derecho a interferir en la suya también. Ya. Significa vivir con los valores de la eternidad en mente y atreviéndonos a creer en las promesas de Dios, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está bonito, ¿verdad? Entonces, tener una mente espiritual es todo eso. Es todo eso. ¿Algún comentario? Al punto terminamos, ¿no? Dígame, hermano. Usted mencionaba cuando su hijo adora el agua, sube volumen solar. Y yo nomás quería decirle cómo Dios se goza cuando en medio de la no sé qué, en el momento de la angustia, en el ojo del huracán, en las circunstancias que sean que estamos pasando en la vida, cómo Dios se glorifica, cómo Él se goza, cómo se alegra de que nosotros sigamos fieles y nos mantengamos alabando en este momento. Ya. Porque es bien, bien bonito como el de la ahorita los 700 millones de dólares. ¿Alguien se lo ganó? Tengo una noticia No. pero digo yo, qué bien que en este momento la gente se olvida de Dios, ¿no? Pero hay gente que cuando en la miseria empieza a maldecir y a decir cosas, y se murió mi hijo, se murió mi hija, empiezan a decir cosas tan feas, Dios te olvidaste de mí. Ya. Pero hay momentos donde uno está pasando en el ojo del huracán y uno adora y alaba y Dios se goza de él. Gracias, hermana Ruth. Yo creo que mi hijo tiene momentos filipenses muy a menudo. Experiencias filipenses como la que San Pablo quería. Hay un canto que de ayer, yo soy de ayer, dice, fácil es reír, fácil es cantar cuando reina la paz. Permítame, hermano. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. En mi ser un dulce canto gozarás, de alegría cada día. Hermano Migdalia. Ok. ¿Alguien quiere ayudar a mi hermana? ¿Ayudarme a mí? Ok. Ok. Porque una cosa que usted mencionó desde el principio es que a veces uno estamos pensando en la eternidad. Desde niña escuché a mi mamá, Señor, ven ya, porque ya no quiero esta vida, ya no quiero ver cómo violan a las niñas, que los secuestran. Pero la petición de mi madre era que ya viniera el rapto. Pero cuando nosotros nos adaptamos a este mundo y lo que somos es la sal, el sabor y eso, vivimos en ese gozo, vivimos en esa paz. Y eso es eterno. Oiga. Usted ve gente como muere con una enfermedad terminal y está tan feliz en Sí. su momento de muerte. Ya. Y eternidad, no hablamos, cuando hablamos de la eternidad no estamos hablando del tiempo. El tiempo no tiene valor en sí, porque cuando hablamos de los valores de la eternidad estamos hablando de los valores de Dios. No de la eternidad como algo abstracto, sino los valores de Dios. Y cuando pensamos en los valores del Dios eterno, el alma es eterna, el espíritu es verdad del ser humano. Pero entonces cuando hablamos de los valores eternos, estamos hablando de los valores de Dios, del Dios eterno. La santidad es un valor de Dios. El perdón, la comunión, porque lo que leímos ahora en el cielo hay comunión. Entonces, somos ciudadanos del cielo en la tierra. Y los valores del cielo es la santidad, es la perfección, es la armonía, es la paz, es la obediencia, es la exaltación de Dios. Esos son valores eternos. Entonces, si nosotros
podemos practicar esas cosas aquí en la tierra, entonces estamos viviendo con valores eternos. ¿Verdad? Ok. Así debería ser. Muy bien. Gracias, hermana. Buena pregunta. Sí, buena pregunta, pero yo pienso que estamos pensando nada más en las ofertas, pero las demandas. Yo pienso que la mayoría de cristianos cuando muramos por ansiedad, es lo que yo siento, es ver a Cristo lo de Ahora, ese era el deseo de Pablo, pero no para el futuro. Era su vivir diario. Es decir, hablando del valor de la eternidad, el deseo de Pablo y lo que hemos estado estudiando, sí era llegar a su ciudad algún día, a su país de ciudadanía, pero era vivir con el rey cada día una relación tan íntima que como leímos hoy, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ve? los cristianos en su gran mayoría es lo que anhelamos. Bueno, yo creo que anhelamos, pero no estoy seguro cómo le vivimos con esa manera. Cuando anhelamos eso, nuestra vida debe reflejar ese anhelo. Por ejemplo, una persona que anhela ser rico, lo va a reflejar en su vida. Va a, si posible, no comer. Si es sí, es decir, va a guardar su dinero y no va a dar, no va a ser generoso, porque nosotros teníamos un señor allá que era músico, en el pueblito donde fui a la escuela bíblica, era músico y andaba con la misma ropa, así como dice aquel poeta, no con la misma ropa anda, ¿verdad? Con la misma ropa, cuando murió, nadie se dio cuenta hasta se dieron cuenta que porque sentían mal olor porque vivía solo. Debajo del colchón habían miles y miles de Córdoba. Su corazón estaba ahí. Iba a hacer todo lo necesario para acumular eso. Cuando estamos enamorados de Cristo y amamos a Cristo, vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos que nuestro tesoro está en el cielo, puesto en el cielo. Nada más. Pero sí, ese debe ser el anhelo del cristiano. Pero muchos de nosotros queremos ir al cielo, disfrutar del cielo y del Señor y de todo lo del cielo y vivir como queremos. Vivir como queremos. No es posible. No es posible. Póngase de pie, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta noche por estar aquí en tu casa. Gracias por la palabra tuya que nos desafía siempre. Nos desafía a pensar diferente de la vida, del pecado, de la eternidad, de las cosas. Y en esta noche, Señor, te damos gracias porque estamos conscientes de que todos aquí somos pasajeros. Un día de esto, Señor, esta vida aquí en la tierra se va a acabar. Ayúdanos a vivir de tal manera, oh Dios, que cuando nuestros ojos se destierren aquí en la tierra, no tengamos la menor duda de que vamos a despertar en tu presencia, Señor. Bendícenos, ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a vivir contigo, ayúdanos a que los valores del reino sean nuestros valores, oh Dios. La armonía, la santidad, el amor, el perdón, la gracia expresada de todas maneras. Bendícenos. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy. Y gracias por habernos rescatado. Ayúdanos a vivir de tal manera que expresemos nuestra gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Oramos agradecidos y te damos gracias por todas las cosas grandes y pequeñas que vienen en nuestra vida. Las cosas que nos duelen y las cosas que nos hacen reír. Gracias por ellas, Señor. Porque en todo tú siempre estás presente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.